Entonces, Sí. bueno, entonces ya está grabando. Y pues, gente, otra vez, bienvenidos a un nuevo episodio de Habitación 666, este podcast en el que creemos que debemos de desconfiar de las imágenes y cuestionar lo que vemos. Y en este episodio, pues yo nada más estoy yo, David y Diego, no alcanzó el presupuesto para tenerlos otra vez, pero pues ya ni modo. Son unos huevores. Pero no importa, porque esta vez me voy a rifar yo. Y además tenemos como invitada a Jacqueline Áviles. Es pues bloguera, ¿no? Casi. En tu blog, Cinegrafía, escritora en Cinegrafía. Ávila, perdón. Es Jacqueline. Sí, no te preocupes. Perdón. Pero decía, a ver, rápido, cuéntanos un poco de ti, Jacqueline. Pues sí, lo has dicho muy bien. Quizá bloguera, pero más tuitera sobre cine. Hace un tiempo sí estuve trabajando más como en medios de cine, para sitios de cine, bla, 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 haciendo un poco de programación, pero pues la verdad es que preferí como el approach en el que el cine es como más mi pasión que mi medio de subsistencia. Entonces, para no entrar como en conflictos con lo que me gusta y lo que me da pues, de comer, aunque suene como muy raro. Y pues básicamente tengo un sitio web que se llama cinegrafía.com, que soy la única editora y la única que escribe ahí, la única que hace cosas ahí. La verdad es que nunca he pensado como en traer como colaboraciones, quizás sería como muy bueno. Es más un sitio web como de ensayos visuales que de críticas o de los contenidos como comunes de cine. Y bueno, pues básicamente esa es como la parte donde toda mi cinefilia se expresa, en cinegrafía.com. Y cuando me invitan a programas como hoy, que muchas gracias por invitarme a tu podcast, y demás. Entonces, ese es básicamente un poco de lo que hago respecto de cine. Sí, yo he visto tu sitio web, y me parece la verdad muy interesante. Es muy interesante lo que llegas a escribir, pero sobre todo los ensayos visuales son los que más me interesan, los que encuentro más interesantes. Pero pues todo cinegrafía.com es muy, muy, muy interesante. Y pues bueno, también gracias por estar aquí, por tener el tiempo de estar aquí y por sobre todo el tema que quiero hablar, que surgió después de que vi una película hace poco con mi papá. Y es cosa de, yo siento que es cosa que no nos cuestionamos mucho, pero que es muy frecuente, que es toda la violencia que ocurre en el cine, ¿no? O sea, desde la violencia que vemos con nuestro blanco favorito, que va a ser en este episodio más que nada Quentin Tarantino, que ojalá dedos cruzados le tiremos mucho hate, hasta pues agresiones, violencia sexual, ¿no? Que es también cosa que hay que cuestionar, sobre todo más en estos tiempos, ¿no? Y bueno, yo quisiera empezar pues preguntándote, tú, o sea, ¿qué opinas cuando un cineasta usa violencia en una película? Ok, buena pregunta. Creo que es muy difícil hablar sobre violencia en el cine y justo darte una opinión de qué pienso cuando un cineasta usa violencia en el cine, sobre todo porque creo que ese recurso, primero me gustaría pensar como la violencia, no sé si la podemos pensar como un todo estético o una parte de la narrativa. Ajá. Y dependiendo de como esas dos vertientes que yo podría ver como en el uso de la violencia en el cine, también podría pensar cuáles son justo las intenciones del director al usar la violencia. Porque creo que muchas veces algunos directores la usan simplemente para epatar, algunos que la usan para rellenar sus películas, y otros las usan justo como un elemento casi paradójico, para
en cierta medida, impulsar ciertas tensiones o ciertos sentimientos en su público que no son precisamente los que esperarías al estar frente a algo violento. No sé, me pongo a pensar en directores o en películas que quizá no son violentas per se, que no ves algo violento, crudo en la cinta. Uh-huh. Sin embargo, detrás traen una carga de violencia muy fuerte. Pienso, digo, y es como, inevitablemente vamos a hablar de él en algún punto, Haneke, que siempre se le ha tildado de violento, pero incluso la violencia que él muestra tiene películas como el Listón Blanco, que justamente no es una película violenta en varias partes, es decir, expresa explícitamente, pero que tiene una carga violenta muy fuerte detrás, empezando por el uso de niños, justo para la narración que él hace. Entonces, creo que depende mucho del contexto de la película, el director, incluso en el momento en el que yo esté al ver la película, cómo la perciba, para decir, sabes, esto es lo que pienso de la violencia. Evidentemente hay directores que creo que usan este recurso sin ningún tipo de intención detrás, y no porque todo el cine o todos los discursos tengan que tener una intención, simplemente creo que se vuelve solamente un recurso vacío. No es ni estético, ni narrativo, ni de ningún tipo. Está ahí porque eso está ahí. Sí. Entonces, creo que depende, es una respuesta muy fácil la que te estoy dando, porque te estoy diciendo, pues depende del contexto, pero sí creo que las películas hay que tratarlas de colocar en contextos, en lecturas, y también en quién la está recibiendo. Porque sí, lo que a mí me puede parecer muy violento, a lo mejor a ti no te lo puede parecer, y esto es, digo, un lugar común, pero creo que el cine se activa justo cuando llega a los ojos, no antes. Entonces, la activación del discurso, si es violento o no, es en el momento en que la persona lo ve, no quizá en la forma en que lo filmaron. A lo mejor Haneke, o no sé, Tarantino filmó una masacre. Es violenta porque, bueno, claro, en la definición de diccionario eso es violento, hay sangre, sí, hay armas, pero en mis ojos puede ser quizás solamente un desestrés, no lo sé, ¿no? Pues dicen por ahí que en realidad Tarantino tiene como un tipo complejo ahí subconsciente de asesinar personas, ¿no? O sea, que todo incluso eso lo saca en sus películas. Y sí, de hecho, tocaste un tema justo que yo quería tocar, y que es justamente de Haneke, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, esa película que dijiste, pero también no nos vayamos tan lejos, o sea, simplemente Funny Games. Funny Games, pues es, yo creo que la película más importante en cuanto a crítica de violencia, ¿no? Que es justamente, surge en el contexto de que Haneke, pues, nos critica a nosotros como sociedad porque nos venden, o sea, se usa la violencia como forma mercantil en películas como Perros de Reserva o Pulp Fiction, digamos. Entonces ahí es cuando Haneke, pues, nos dice, o sea, quieren violencia, les voy a poner violencia, y nos deja con un plano casi de 5 minutos en el que, pues, una familia está casi muerta, ¿no? Y es ese uso que yo veo que es que la violencia se ha hecho muy mercantil, por todo este modelo capitalista, ¿no? Hay un libro, de hecho, muy interesante que se llama Capitalismo Gore, que justamente cree que todo esto, que la violencia vende, ¿no? O sea, lo explícito vende, y siempre va a ser así, cuando que en realidad yo no creo que deba ser así. Es la verdad muy lamentable eso. Y otra cosa que me gustaría así como decir de lo que me dijiste es eso de lo estético, ¿sabes? O sea, yo siento que sí puede usarse la violencia como recurso narrativo y como incluso un recurso vacío, y muchos lo hacen así, pero en realidad yo siento que muchas películas no deberían ser así por lo mismo de que hay cineastas que cometen ese mismo error en poner con mayor importancia la belleza en vez de los motivos,
¿sabes? O sea, sí el cine es un arte visual y sí se busca una experiencia estética con todo el cine, pero la experiencia estética no viene de planos bellos, ¿no? O sea, puedes poner un plano horrible y eso te va a causar de todas formas una experiencia estética pues grotesca, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que yo siento que alzaría más los motivos que la belleza en un plano violento. Y yo creo que incluso en eso se refería Jacques Rivette, ¿no? El cineasta de la nueva ola francesa en su ensayo que se llama De la abyección, que criticaba un plano de Capó de Guido Pontecorvo, que es sobre el holocausto y que una mujer trata de escapar, pero al saltar pues se queda como atorada, colgada de un alambre de púas. Y es ahí donde critica Rivet, ¿no? Simplemente el poner ese plano y hacer un traveling, pues eso la verdad, Rivet dice, pues no es algo, esa persona que hizo el traveling merece todo el desprecio del mundo, ¿no? O sea, ¿cómo haces de ese sufrimiento un espectáculo, ¿no? Entonces, a ver, ¿tú qué opinas de eso? Sí, totalmente. Y creo que digo, hay muchos cineastas, muchos teóricos que han justo criticado y que incluso tenemos como estos términos, ¿no? Un término muy latinoamericano, Luis Espina, que justo pues, no batalló, pero lo expuso bastantes veces, la pornomiseria, ¿no? Este cine que se dedica únicamente a mostrar mayoritariamente o en muchas de las ocasiones situaciones violentas o situaciones, sí, de abuso, que son per se violentas, justo para pues, generar ciertas reacciones, todas bajo el velo del morbo, ¿no? Explotación de la violencia por la violencia y que quizá, como decía, sí puede existir como un discurso vacío, pero se torna un tanto maquiavélico cuando sabemos que estas películas pues van a festivales o que son visiones de ciertos cineastas sobre países en desarrollo o sobre países en guerra o sobre situaciones como, por ejemplo, violencia contra la mujer o contra niños, ¿sabes? Todo este tipo de tópicos. Creo que sí, obviamente como en otro tipo de medios, también como en televisión, como en noticias, como en literatura, se han prestado justo a la explotación, casi como la explotación que se piensa como, claro, se están poniendo la atención sobre estos tópicos y estamos dándole voz a toda esta gente desgraciada que nunca ha sido filmada, que vive en las calles en un contexto de violencia, pero que al mismo tiempo, bueno, parece realmente que es, pues, ir a mirar sin realmente involucrarte, ¿no? Y que entonces también entra un poco la discusión de, bueno, el cine es un artefacto, o es, más bien un artefacto, no, es un arte que debe de comprometerse con ciertos discursos, por ejemplo, los discursos de violencia que tienden a ser discursos sociales, y que el cine, pues, se piensa, me tengo que comprometer con eso, y el cineasta está haciendo una denuncia con su cine de estas situaciones, violencias, o pensar como el cine realmente tendría que tener este compromiso social, realmente tendría que funcionar como un medio de denuncia. Entonces ahí entra otra discusión y luego también creo que a últimas fechas justo el cine violento creo que siempre se ha pensado, ¿no? Y siempre se ha criticado a la gente o a los cineastas que hacen cine gore o que hacen cine violento en general, pero creo que en los últimos años la barra con la que se mide ese cine es como mucho más fuerte y se ha empezado a pensar, o se ha empezado a tildar como a todo ese cine en una misma bolsa, ¿no? O sea, no importa si es pornomiseria, no importa si es cine abstracto pero violento, no importa si es como ahora le llaman a Haneke y a muchos otros, cine de la crueldad, y que entonces es este contexto como de no quiero ir a Cannes, no quiero ir a Berlín a ver violencia ficticia, o sea, ficción en violencia, y violencia como, no sé, Lars von Trier o como otros cineastas que solamente la estilizan y que es vacía, ¿no? Yo quiero ver a Hong Sang-soo, que me cuenta historias simples, no hay violencia y la vida es bella. Entonces, creo que los polos son muy opuestos
obviamente, y pues es una cuestión de gusto, pero también creo que esta forma de tildar todo lo que tiene un dejo de violencia, de un discurso que no debería de verse en cine o que está mal, creo que también ha ido muy, muy lejos y se pierden ciertas reflexiones que a lo mejor son necesarias, ¿no? en el cine, o más que reflexiones y no necesarias, porque creo que ningún cine es necesario, más bien parteaguas para que el público piense o se encuentre consigo mismo en la cinta mediante la violencia, aunque suene muy raro o suene casi como masoquista, pero bueno, tú no sabes si un discurso con altas dosis violentas, y digo violentas entre comillas porque también estamos delimitados a la subjetividad, te provoca mayor reflexión que uno sobre la nada, sobre un plano de 35 minutos en la nieve. Sí, no, sobre todo, creo que de hecho hay una película que es el de Cohen, no me acuerdo del director, pues creo que es toda una hora de un simple plano que está dando al sol y ya, y de repente pues se va como oscureciendo y te das cuenta pues que es un eclipse, ¿no? Pero ahí sí yo creo que es muy importante eso de los discursos. Y sí, y sí creo, o sea, por eso digo que es importante cuestionarnos lo que vemos, y es ahí justo donde entra parte de lo que es todavía más complejo en el cine y sus discursos, ¿no? Uh-huh. Entre la delgada línea entre, pues, un retrato de violencia que sea para reflexionar, como tú dices, o el otro polo, que es simplemente violencia por violencia, ¿no? O sea, uno no sabe, o glorificación incluso de la violencia, ¿no? Es muy difícil identificar cada uno, ¿no? Entonces, digamos, ¿tú cómo logras identificar eso? Bueno, creo que es una pregunta compleja porque creo que cuando observo una película, quizá pocas veces al inicio intento pensar en identificar ciertos rastros. Creo que una de las maravillas, aunque suene cursi, del cine, es que te permite tener cierto desapego con lo que estás viendo. Es decir, hay un contrato de creencia en lo que ves, a menos que sea un documental, y aún un documental, porque un documental tiene bastantes dosis de ficción. Sí. Pero hay un contrato al saber que lo que estás viendo realmente no es lo que es. Entonces, eso te permite tener un desapego con la violencia que ves ahí. Entonces, creo que eso también en ciertos puntos, y al menos en mi experiencia, quizá me permite, y no con esto estoy diciendo que disfrute los planos más violentos y que deseo ver 3 horas de Tarantino, pero creo que eso también me permite quizá recibirlo y generar emociones o generar lo que sea. O sea, ya ahí obviamente entran otros elementos de la película, ¿no? Por ejemplo, con Tarantino, bueno, entran elementos de historias, pues, mal escritas para mí, historias con ritmo inexistente, historias que no llegan a nada y no porque todas las cintas deban tener un final, pero a mí me parecen cintas que lo único que quieren es, pues, hacerte abrir los ojos todo el tiempo, ¿no? Y estar así. Y a mí ese es un tipo de experiencia que... Son como, No, o sea, son como tipo las películas de Tarantino. Tarantino las hace nada más simplemente para mostrarnos que ha visto un chingo de películas. Y ya, hasta ahí se queda, no tiene ningún discurso importante, ni interesante, ni nada, ¿no? O sea, a veces incluso son nada más para transgredir, lo cual me parece a mí incluso hasta algo muy maduro. Sí, exacto, son películas aparador, ¿no? Que entras, o sea, es un aparador, lo ves y pues ya, ¿no? No hay más. A lo mejor te enganchas y le quieres rascar, pero pues no hay más. Es un maniquí, no tiene realmente vida, ¿no? Lo que estás viendo ahí. Entonces, pero aún con eso, bueno, se pueden entrar en esa
esa línea estética o línea narrativa, ¿no? Que es de violencia. Pero creo que hay cosas muy evidentes, ¿no? Creo que el espectador, y no tiene que ser alguien cinéfilo o alguien que haya visto a Bresson en el vientre materno, o sea, no necesitas tener ese bagaje para darte cuenta cuando ciertas películas o ciertos directores están usando la violencia simplemente para sus propios fines, cuando es una violencia egoísta, ¿no? Que está solamente ahí para más metraje, para sacudirte o para aprovecharte de cierta situación, como hablábamos hace un rato de la pornomiseria, aprovecharte de la situación de alguien y miren, véanlo y pues satisfacer el morbo ajeno. Sí. Creo que sabes cuando te están tomando el pelo un poco con lo que muestran, ¿no? Sí, aunque bueno, incluso para muchos, pues, lo identifica, ¿no? Por ejemplo, una película que yo pienso que sí nos toma muchísimo el pelo y que aunque venga de un gran cineasta, es la verdad muy criticable y yo pienso que es Naranja Mecánica, ¿no? O sea, esa simplemente pues tiene toneladas y toneladas de violencia y desde violencia pues tortura casi hasta violencia sexual, ¿no? Lo cual me parece que es pues, casi de adorno, ¿no? Y por ejemplo también otra que justamente por esta película fue la que quise hacer este capítulo y cuestionarnos un poco. Había una vez en América, ¿no? De Sergio Leone. La verdad, a mí me gustó muchísimo esa película. Yo siento que es narrativa y visualmente es una maravilla. Pero hay unas cosas que la verdad no me gustan, ¿no? Por ejemplo, en la escena en la que Noodles, el personaje de Robert De Niro, pues viola a su novia en el carro, ¿no? En el carro que va de camino a dejarla. Y ahí es algo que no me gustó de Leone, ¿no? Que, como tú dices, ahí es como tipo satisfacer el morbo de algunas de las personas simplemente por esta violencia mercantil que ya decía, en el que fácilmente si la pudo violar, pues sabes que está bien, la viola solamente para demostrar que pues este personaje pues no es de admirar, ¿no? No es de copiar. Pero ¿por qué esta necesidad de dejar el plano completo durante todo el acto, ¿sabes? O sea, el plano empieza en que la mujer se resiste, la chica se resiste, pero pues de todas formas, ¿no? O sea, la termina violando. Y así, y pasa todo eso hasta que por fin llegan y se salen del carro, o bueno, Robert De Niro se sale del carro y pues la otra se queda ahí tirada, ¿no? Entonces ahí sí es algo que en realidad me molestó de la mirada incluso masculina de Sergio Leone, de cómo esta extensión innecesaria para satisfacer un morbo que en realidad pues no le veo sentido, ¿sabes? Sí, sí, ahora que mencionas esto me viene a la mente, bueno, tantos ejemplos, ¿no? Me parece interesante que menciones a Leone y el western, que creo que fue o es uno de los primeros géneros, uno de los géneros quizá que mayor uso ha hecho de la violencia, un tipo de la violencia, y desde los anales, ¿no? O sea, desde las primeras películas de western, y de uno de los primeros que creo que jalaron esos hilos, ¿no? Para ver qué reacciones tenía la gente y sobre todo situarlos. Creo que una de las cosas que hizo el western obviamente es situarse en una época que a lo mejor obviamente no es la época de las personas que van a, bueno, una época además ficticia, ¿no? Porque el western, bla, 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 pero una época que no es de la persona que la está viendo, que entonces que le permite como disfrutar, ¿no? Entrar ese como poco ese placer de la gente pues disparándose, de matemos los indios, todo este tipo de cine. Y dejando de este lado, pensaba como, ahora que decías de la violación y demás, pues tantas cintas que a mí no me gusta esa frase que dice como no han envejecido bien, porque creo que es un poco complicado
y no quiero hacer al abogado del diablo ni nada, pero es un poco complicado cuando se habla de la recepción de ciertas películas o de ciertas escenas en ciertas películas. Pienso en Bertolucci, pienso en Irreversible, pienso en muchas otras, Kids, muchas películas hay, como cada año debe tener seguro una película Seguramente. que si la miramos ahora, seguramente entra como en tache en todo, ¿no? Tache. Pero creo que una de las cosas valiosas de este tipo de cine es que nos ponen a pensar en los aspectos más primarios del bien y el mal, qué está bien y qué está mal, ¿no? Qué está bien mostrar, qué está mal, y luego qué está bien y qué está mal, como en la obviedad, ¿no? De obviamente es incorrecto, está mal violar a alguien, ejercer ese tipo de violencia. Y no sé, a mí me gusta pensar en algunos casos, no en todos, que también responde un poco a la, no sé si inocencia, porque no es inocencia, pero no sé, como la falta de conciencia de lo que se está filmando y la falta de conciencia de cómo eso es recibido por otros. Y esa falta de conciencia extrapolada a la falta de conciencia de un director sobre su público. Es decir, pensar la película es para mí o para mis productores o para lo que yo pienso que debe ser un western o para lo que yo pienso que es una violación. Y no me interesa si esto va a incomodar a la gente afuera, ¿no? Y hay muchos de esos cineastas sordos, mudos, ciegos, que no les interesa más. O sea, ellos terminan la película y así está y la recibes, ya es tu problema cómo la lees, ¿no? Y si te incomoda esta escena o si no. Entonces, creo que eso subyace incluso a algo más amplio, hablando como en generalidades sobre el cine, que muchas del uso de la violencia también sí, recae en estos como cineastas autistas que no piensan, y perdón por decirlo así, porque puede sonar despectivo y puedo estar diciendo algo, ofendiendo a algo, pero me refiero sobre todo como a esta parte de no tomar en cuenta y vivir en tu mundo, ¿no? Y en mi mundo de mi película es así, no me importa más. Sí, ¿no? Pasan los años y pues es lo que ahora hablamos, ¿no? Que pues no funcionan ya como pensaríamos que deberían de funcionar esas películas. Sí, no, sí. Ay, se me olvidó lo que iba a decir justamente de eso. Pero sí, sí hay muchos cineastas que cuando terminan una película dicen, pues sí, es mi película y pues no importa, ¿no? O sea, ¿cuántas veces incluso a Tarantino se ha cuestionado sobre tanta violencia y el uso de la palabra N en sus películas? Y él que responde, dice, es mi película, dice, no me importa, es mi película. O sea, ese tipo de personas que en realidad no se detienen a reflexionar un poco sobre las imágenes que transmiten, ¿no? Creyendo que pues hoy en día son muy influenciables en la gente, ¿no? Creo que incluso el cine ha sido el detonante de muchos movimientos sociales, ¿no? Como una vez leí que el Me Too, por ejemplo, y muchos que simplemente personas que toman de ejemplo a personajes que los mismos cineastas no se pararon a pensar un poco sobre lo que está haciendo, ¿no? Sobre el impacto que puede tener. Si dijeron nada más, esta es mi película y no me importa, ¿no? Y pues, o sea, sí, o sea, no existe mucha reflexión por parte de ellos y simplemente, pues, normalizan, ¿no? Contribuyen a un proceso de normalización de violencia que luego es muy difícil de parar. Claro, sí, creo que ahí hay un punto clave que es como olvidar que el cine, pese a que, bueno, para empezar, el cine no se hace por una persona, ¿no? O sea, quien piense como que la película es el director, bueno, pues creo que es muy reduccionista. Pensarlo tanto prácticamente como teóricamente como simbólicamente. Y creo que en esto que ahora hablamos, se olvida mucho que el cine, pues, es un arte o un acto, un sueño social, ¿no? Ya ponernos muy tarkovskianos con sueño. Entonces creo que justo al olvidar esa otra parte, la que va a recibirlo, y que al final de cuentas, no recuerdo quién era, la verdad es que
no voy a inventar porque no recuerdo quién era, pero alguna vez escuché a alguien decir como una película se rehace en cada persona, ¿no? Cada persona la vuelve a hacer, en lo que mira y en lo que lo vuelve, y cómo la recuerda, cómo la adultera, el recuerdo de esa película, cómo está adulterado, ¿no? Es como la propia vida, que tú adulteras tu memoria y después recuerdas una vida que a lo mejor no fue lo que pasó, ¿no? Ujú. Entonces lo mismo con una película. Entonces es muy egocéntrico y es muy inocente creer que una obra puede ser realmente hecha, exhibida y después que va a permanecer el discurso o las intenciones estéticas tal cual, ¿no? Estables, o que estas no se van a debatir, o que estas no se van a repensar. Y creo que eso es mucho lo que hace la crítica, ¿no? Repensar, por ejemplo, el cine, más que la teoría. Creo que la crítica la repiensa con los ojos de quien escribe. Y sí, la verdad es que creo que la violencia en el cine y lo que se pueda decir sobre ella también está muy ligado a los parámetros que cada quien como persona tenga respecto de cuánta violencia podemos, entre comillas, aguantar, cuánta no. Y no, esto no es como de, ay, claro, yo puedo ver más, yo no puedo, a mí me da asco el gore, no, simplemente qué nivel de compromiso tenemos con lo que vemos y qué nivel de recepción. Sí, yo creo que lo más importante es eso del nivel de compromiso, ¿no? O sea, y sí, justamente esa parte es una cosa que decíamos, que hablábamos, en nuestra primera temporada, no me acuerdo en qué capítulo, pero era sobre el análisis y que tuvimos otro invitado, un profesor nuestro de literatura que pues, siempre admiramos porque es muy bueno, la verdad. Y sí nos dijo, ¿no? Que incluso hay un dicho de Ernesto Sábato que decía que él pues escribía sus obras, ¿no? Escribía sus obras y luego cuando iba o se encontraba personas que decían que habían encontrado esto en su obra y después él volvía a leerlas y resultaba que tenían razón, ¿no? O sea, el famoso dicho de un libro se pueden convertir en 1000 libros, ¿no? Dependiendo de la persona que lo lea. Y pues sí, ¿no? O sea, las películas que se hicieron hace mucho que son extremadamente violentas, pues sus discursos no van a durar, porque justamente pueden llegar a gente como nosotros que pues creemos que no tienen ningún punto tal uso de la violencia, ¿no? Y sobre todo de forma tan explícita, ¿no? O sea, sí va a depender también de cada persona, pero a mi parecer, a mi gusto, la verdad, todo el cine de transgresión me parece, la verdad, pues muy, muy tonto, la verdad. Porque siento que lo hacen personas que son como tipo niños de primaria que andan ahí, presumiendo, diciendo, mira, te voy a enseñar esta foto, yo la aguanto más que tú y cosas así, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, pues la verdad a mí me molesta y por eso no le encuentro mucho sentido al cine de transgresión, por eso no me gusta tanto. Pero es en nosotros en sí, darle un sentido más a todas esas películas, ¿no? Al menos en nuestra moral y quizá después salgan otros cineastas que pongan primero los motivos antes que la belleza, que lo estético, que la belleza. Sí, claro. Sí, y me pongo a pensar mucho ahora que hablas como de belleza y violencia, esto que he escuchado o he leído en varios lugares como poética de la violencia, que la verdad es que no me queda claro a qué se refiere. Creo que es una mezcla, ¿no? Un poco de lo que hablabas ahora mismo, lo que hablabas al principio, de cuando la violencia es estéticamente estimulante o es bella, por ponerle un adjetivo, y bueno, que eso realmente muchos cineastas o ciertas obras creen que al colocar la violencia bajo esa lupa o adornada o de esa forma físicamente, puede tener como mayor integridad, mayor fuerza. Y también creo que también hay discursos de ese tipo que son débiles, o hay otros que son
fuertes, ¿no? Y pensando un poco, y yendo como a una cineasta y a una película que creo que nadie pensaría violenta, o no nadie, pero a lo mejor no creo que sean las primeras adjetivos que vengan a la cabeza al pensarla. Pienso un poco en Lázaro Felice, de Alice Rohrwacher, que creo que a mí particularmente me parece que esa película hay violencia, pero una violencia para sanar. En algún punto sana. Me parece que es violenta con su protagonista. No necesitamos ver como mucho. Hay cosas que sí son evidentes, hay ciertos diálogos que podrían tildarse de violentos, pero creo que es otro uso, es un uso velado de una realidad, aunque está implantada en una narrativa casi religiosa, pero creo que es un uso de la violencia, repitiéndome, como decía, velada, es decir, sobre una historia que no es sobre eso, pero que justo la escalada de esa violencia y la no aceptación de Lázaro o la explotación de Lázaro, que metafóricamente, claro, tiene simbolismos con Italia, con muchas otras sociedades, pero la escalada de eso lleva a la sanación, al Lázaro que al final se presenta como una figura que sana, ¿no? Bueno, al menos a mí personalmente me parece una película que sana, ¿no? Si estás en un momento de turbulencia, sana verla, y que tienes que pasar como por todas esas etapas, por todas esas caídas, yendo como a esta simulación como con Jesús y demás, para llegar a la resurrección y llegar al momento de paz y sanación. Y Alice y esta película y las películas de ella no son realmente películas violentas. Yo no he escuchado que alguien diga, claro, cine de la crueldad, porque a Lázaro lo explotaban. Nunca. No se piensa así. Pero ahí se está usando ese recurso que es inherentemente humano, la violencia, para otros fines, que son totalmente distintos al que, por ejemplo, tenga Tarantino, o que tenga von Trier, o que tengan otros cineastas, o Cronenberg, por ejemplo, ¿no? Con algunas de sus cintas. Que, por ejemplo, pienso en Cronenberg en una historia violenta, bueno, el nombre lo dice todo, pero justo ahí es otra violencia, y aunque es explícita, y aunque es realmente Cronenberg te está pegando todo el tiempo, no se siente, al menos en mi perspectiva, no se siente vacía, no es como que no llegue a ningún punto. Me parece sumamente dramática y triste la historia, aunque esté plagada de violencia. Entonces, creo que sí se puede usar esos dos polos, una violencia muy fuerte, muy que no te suelta, y otra más velada para llegar a objetivos totalmente distintos. Sí, de hecho, esa que dijiste de Lázaro, no la he visto, pero la verdad ya me dieron ganas de verla. Se escucha la verdad muy interesante. Y pues sí, o sea, es justamente lo que decíamos, ¿no? O sea, en este caso, esos ejemplos, pues los motivos vienen primero siempre para el cineasta, ¿no? O para la cineasta. Y también no hay que como ignorar el hecho de que, o sea, también hay mucha violencia psicológica, ¿no? En las películas, o sea, no hay que ignorarlo. Bueno, creo que incluso hasta puedes encontrar violencia psicológica y muy silenciosa en el cine de Angela Sharenek, por ejemplo. Y son cosas que también hay que cuestionarlas, pero ahí sí, o sea, tienen un propósito que es incluso el de sanar, ¿no? Este ejemplo que ponías es el de sanar o el de destruir, ¿no? Y es esta forma de retrato que sirve para estas actitudes, pues destruyen, ¿no? O sea, causan violencia, ¿no? Y justamente hablando de esto, pues se me ocurre también otros ejemplos como Taxi Driver o incluso Goodfellas, que sobre todo en Taxi Driver, y que es una película que en parte es muy violenta a veces también, y no solo por la última secuencia y toda la sangre, sino también porque hay explotación infantil, pero es con motivo de simplemente resaltar valores estadounidenses
como el héroe masculino, ¿no? Que tiene en realidad una masculinidad muy tóxica que solo encuentra el ser héroe o satisfacción en cometer un acto violento, ¿no? En matar personas. Y eso yo creo que también está muy ligado con todos los estereotipos que existen dentro del cine, de esto del héroe violento, la masculinidad estadounidense, el héroe estadounidense, y pues ahorita pues sí hay cineastas que atacan todos esos temas, ¿no? Que son extremadamente interesantes y dan esta nueva oportunidad, ¿no? Sí, 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 y me gusta que traigas a la mesa a Scorsese, justo, porque me hace pensar como en esta dicotomía, no sé si es dicotomía, porque creo que hay mucha variedad de cineastas y demás, pero no sé qué piensas, o no sé si coincidas conmigo en que hay cineastas que son violentos o usan la violencia como un recurso narrativo estético, como en un hold en toda la película, y hay cineastas que son, y ahí creo que entra un poco Scorsese, violentos con sus personajes. Es decir, los hacen pasar por un suplicio muy largo e incluso, bueno, con redención o sin redención, la mayoría de las veces para los personajes de Scorsese, pero que, claro, tú dices, bueno, el objetivo de, cuando lo escribía decía como, hay que ponerle más penurias, ¿no? Si es un capo o si tal tiene todo este poder y demás, pero le voy a poner esto una y otra vez, ¿no? Y que lo vemos también extrapolado en series, ¿no? Vemos The Wire o Los Sopranos que justo manejan este tipo de desarrollo con mucho más tiempo de personajes en los que sí, el personaje es violento, sí, Tony Soprano es violentísimo y sí ha hecho crímenes horrorosos y la violencia le ha dado mucho dinero y poder, pero también durante toda la serie puedes ver cómo es violentado, ¿no? Sí. Y no sé si para generar simpatía, eso ya es cada quien lo que generen con el personaje, pero tú estás viendo eso, ¿no? Incluso Mad Men, muchas series que justo tú dices, bueno, no sé si el director o el creador ama o odia a su personaje, ¿no? Porque lo tiene que hacer pasar por todo esto. Sí, más que la situación, ¿no? Como que el personaje es el que recibe la violencia más que la situación. Y creo que eso genera otro tipo de reacciones, cuando ves a alguien sufrir, ¿no? A un humano, a un personaje sufrir, más que la situación general como violenta. Sí, no, y eso que dijiste, la verdad, sí es muy interesante, o sea, y eso es algo que decíamos el episodio pasado cuando hablamos de la obra de Kubrick, que es en parte, es muy violento con sus personajes, ¿no? Los hace pasar por cosas, pues, feas, ¿no? Pero justamente eso viene, yo creo que es parte de un cineasta también muy experimentado, y que reflexiona sobre sus imágenes, ¿no? O sea, que sabe que no los va a castigar solamente porque sí, ¿no? O sea, los va a castigar porque sabe que existe en la vida esta causa y efecto, ¿no? O sea, no solamente pues, si eres malo te van a pasar cosas malas, ¿no? O sea, las cosas, tus propios actos que haces que son malos van a traer cosas peores, ¿no? Y pues eso pasa pues en Los Soprano, ¿no? De hecho el cuadro que tengo aquí, pues es de Los Sopranos, o sea, es mi favorita, porque justamente maneja muchos de estos temas y un ciclo interminable de violencia, pero a la vez nos muestra ese retrato de todas estas personas violentadas y que son pues, violentas y que tienen toda esta situación humana inherente que hasta el final debe de dar al menos algún fruto, ¿no? Claro, sí, y que creo que, digo, obviamente nadie, bueno, te puedes sentir identificado con varios personajes violentos o no violentos, pero también te hace en algún punto pensar, ¿no? Y reparar como, claro, hasta la persona más cuerda o la persona que no está implicada en mafia o la persona que no está realmente en contacto tan directo con violencia o con la violencia, genera violencia, ¿no? Incluso a ti mismo, o sea, puede ser violencia, ya estoy con una onda muy psicológica, pero puede ser violento contigo mismo. Entonces, creo que esa también es la valía de cuando vemos la violencia perpetuada en los personajes, ¿no? Porque al fin y al cabo los personajes intentan ser
no arquetipos, no, pero más bien sí una transfiguración del humano a una película, ¿no? Eso es lo que estás viendo ahí, te estás viendo a ti mismo. Algunos exagerados, los personajes, quizá lo que pasa con Tarantino en algún punto es que los hace pasar por por violencias, pero los personajes tienen un dejo, no sé si simplista, y no voy a decir ficticio porque a mí me gusta la ficción, ¿no? Y creo que el cine, o sea, pues el cine es ficción, pero la ficción, hay sueño como señora, pero hay de ficciones a ficciones, ¿no? Entonces, y quizá en la de Tarantino, esa ficción no es una que sea tan fácil de comprometerse con, y entonces dices, claro, pues que le quite la cabeza, ¿no? Pero entonces tú vas y piensas en Tony Soprano y piensas en la psicóloga diciéndole como, claro, y la gente que tal cosa piensa es porque no puede olvidar su pasado, ¿no sabes? O una frase así que quizá ni siquiera está usando palabras altisonantes y te dices, uy, claro, le está dando una estocada en este momento, ¿no? Sí. Y no necesitas cortarle la cabeza a Tony Soprano en medio del consultorio. Entonces, creo que a lo mejor ahora me pongo a pensar en eso, que quizá también es esa parte la que demerita o la implicación que podamos tener con la violencia de Tarantino. Pienso en Von Trier, en ciertas películas de Von Trier, en ciertas violencias, que si las miras un poco más, empiezas a creer que es casi un placer subyacente del director de poner ese tipo de situaciones y que no llevan a nada, ¿no? Que dices, bueno, que o llevarán a algo, pero a mí particularmente me parecen como solo con la necesidad de, mírenme, aquí estoy, y estoy siendo violento, ¿sabes? Casi, como, sí. Si levanto la mano, mira, soy violento, soy Von Trier, soy Dañez. Soy un nazi. Que empezó a seguir que siguió esa pauta, ¿no? En el Dogma lo tenía con Winterberg, los dos estaban como en otro tipo de ideas, pero pues tomaron caminos totalmente distintos, Winterberg con sus flops y demás, siendo también violento, pero yendo como hacia otro lugar, y Von Trier pues obviamente vio qué es lo que generaba, ya sabes, como explosiones, lo que generaba tensión. Y entonces es como, bueno, voy a seguir con eso, ¿no? Como el niño malcriado que está hablando en la clase y que la maestra dice, ya cállate, y que sigue hablando, ¿no? Entonces, creo que sí, me hizo pensar como en toda esta parte. A lo mejor es eso lo que nos molesta, o no sé si me molesta, pero lo que no me permite conectar a profundidad con el cine de Tarantino, quizá. Puede ir por ahí. Sí, a mí también, la verdad. O sea, se me hace un cine muy superficial y como decía, es casi para que él pueda sacar todos sus impulsos asesinos ahí en sus películas, ¿no? Y pues bueno, yo creo que pues hasta ahora, a menos que quieras agregar una última cosa, Jacqueline. No, muy interesante la charla. Creo que obviamente quedaron muchos cineastas por fuera. Creo que obviamente nos enfocamos en los que suelen poner sobre la mesa cuando se habla de cine violento y los más recientes, pero bueno, sería muy exhaustivo pensar cada uno. Cine violento. Claro, pero sí, creo que la violencia, creo que para pensar y reflexionar sobre la violencia es lo que le decía hace un momento, al inicio, ¿no? Qué compromiso tienes con la película y depende de eso es cómo recibirás pues, la violencia y cómo la pondrás en tu cabeza, ¿no? Con qué equilibrio y qué harás con eso después, ¿no? Porque también es parte de ver películas y después qué haces con lo que ves, no solamente verlas por tachecito ya la vi, ¿no? Sí, tienes muchísima razón. Y pues bueno, yo creo que dejamos un tema fuera que se nos olvidó repasar, pero creo que incluso lo podemos repasar en otro episodio que es sobre violencia pues racial. Pero ese yo creo que sí merece un episodio completo y porque es una cosa muy compleja también. Pero entonces ya sabemos que hay ciertos tipos de violencia y pues hay que cuestionarnos también en base a nuestros propios criterios, ¿no? Eso es lo que tú hablas y
y ser muy críticos. En realidad, ser muy críticos, eso es lo único que importa. O sea, el poder del cine reside más que nada en la crítica y puede tener un poder no solo de entretener, sino si lo criticas puede tener el poder incluso de hasta cambiarte a ti mismo. Entonces, pues yo creo que eso sería todo por el episodio de hoy, que nos extendimos un poquito más de lo normal, no importa. Pero pues también, pues muchas gracias por estar aquí, la verdad, conversar. Fue la verdad muy interesante para mí. Gracias, Alonso. Nos extendemos porque hablo y hablo y hablo y no corto. No, Me pero dejo llevar. está perfecto eso, Pero está perfecto. gracias, sí. No, muy interesante. Me quedan como muchas cosas que pensar. Sí, igual a mí. Y pues bueno, gente, pues ya sabemos lo que les decía el episodio pasado de Kubrick, pues ustedes vivan su cinefilia como quieran. Si llegaron hasta acá, casi casi olviden todo lo que dijimos y vivan su cinefilia como ustedes quieran y no se queden nada más con lo que nosotros decimos. Y pues bueno, otra vez gracias por estar aquí, Jacqueline. Ya saben dónde encontrarla. Bueno, dónde leerla más bien. Ay, ya se me fue. A ver, ¿cómo era? Es que se me trabó el cerebro. Cinegrafía. Cine, Cinegrafía.com. Con cinegrafía.com. PH y sí, sí. ¿Y alguna red social? Twitter. Sí, @Fransky con ZKI. No es muy fácil de encontrar. No, pero Debo de síganla. cambiarlo por algo más fácil, ¿no? Violenta.com. Violenta.com. Pero síganla, también tuitea cosas muy interesantes y relacionadas con esto que me parecen pues muy, muy interesantes. Y pues bueno, este fue el episodio de hoy, de esta semana más bien. Y pues nos estaremos viendo en 2 domingos. Así que gracias por escucharnos y síganse cuidando. Entonces nos vemos. Adiós. Gracias, Jacqueline.